La Guerra Fría en 60 puntos. Número 1. La Guerra Fría fue una competencia épica entre el bloque capitalista de la mano de Estados Unidos y del bloque socialista de parte de la Unión Soviética. Sin embargo, este implicaba al mundo entero, desde Berlín y Pekín a los lugares más remotos de África y Latinoamérica. La rivalidad entre las dos superpotencias se elevó al espectro de una guerra nuclear. Parecían tener la supervivencia del mundo en sus manos. Número 2. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias parecían relativamente emparejadas. Ambas eran potencias industriales y su población era similar. En Estados Unidos, con 151 millones de habitantes frente a los 182 millones de la Unión Soviética. Sin embargo, esta cifra era una simulación, debido a la ocultación de bajas y puede que en realidad rondara los 167 millones. Número 3. El conflicto había devuelto la prosperidad a Estados Unidos tras la depresión y supuso un enorme impulso para su tecnología e industria, como demostró el rápido éxito del proyecto atómico. Por aquel entonces, Stalin estaba convencido de que después de la guerra, las contradicciones entre Estados Unidos y otras potencias occidentales crecerían, en especial porque preveía un veloz crecimiento y rearme de Japón. Número 4. Académicos contemporáneos de la época argumentaban acerca de quién había iniciado la competencia entre ambos bloques. Unos mencionaban que la culpa debía recaer sobre Stalin, cuya determinación de imponer el gobierno soviético en Europa del Este acabó con las esperanzas de libertad y autodeterminación, que despertó temores justificables de expansión comunista en el oeste. Mientras que otros argumentaban que la culpa se debía principalmente a Estados Unidos, donde el presidente Harry Truman y sus asesores anticomunistas intentaron cercar a la Unión Soviética con un grupo de estados clientes de Estados Unidos. Número 5. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tomaron medidas al final de la Segunda Guerra Mundial, que eran imprudentes o podrían haberse evitado. La rivalidad entre las dos superpotencias provenía de sus diferentes perspectivas históricas y sus ambiciones políticas irreconciliables. Número 6. La intensa competencia por la supremacía política y militar había sido durante mucho tiempo una característica regular de la civilización occidental. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los herederos de esa tradición europea de políticas de poder y no debería de sorprendernos que dos sistemas tan diferentes trataran de extender su forma de vida al resto del mundo. Número 7. Estados Unidos y la Unión Soviética elevaron sus temores mutuos a un nivel de competencia intensa y una serie de eventos entre 1945 y 1949 que resultaron en un conflicto continuo. Número 8. Europa Oriental fue la primera área de desacuerdo. Estados Unidos y Gran Bretaña habían defendido la autodeterminación y la libertad democrática para las naciones liberadas de Europa del Este. Sin embargo, Stalin, que temía que las naciones de Europa del Este regresaran a las actitudes tradicionales antisoviéticas si se les permitía celebrar elecciones libres, se oponía a los planes de Occidente. Al haber liberado a Europa del Este de los nazis, el Ejército Rojo procedió a instalar regímenes de gobiernos prosoviéticos en Polonia, Rumania, Bulgaria y Hungría. Estos gobiernos prosoviéticos satisfacían el deseo de Stalin de tener una zona de amortiguación contra Occidente, pero las poblaciones locales y sus simpatizantes en Occidente vieron a los regímenes como una expansión del imperio de Stalin. Número 9. Los yugoslavos y las poblaciones de Checoslovaquia acogieron al Ejército Rojo como libertadores, pero no Hungría y Rumanía. Ambas eran antisoviéticas y antirrusas, y en las dos, las dictaduras nacionalistas habían sido populares hasta que Hitler empezó a perder la guerra. En Polonia, los comunistas representaban una minoría en un movimiento masivo de resistencia, también anticomunista y antirruso. Número 10.
El año 1946 fue un punto de inflexión importante en la relación entre las dos superpotencias. A George Kennan, un diplomático estadounidense considerado experto en asuntos soviéticos, se le pidió que escribiera un análisis de uno de los discursos de Stalin. Su informe del Servicio Exterior de Estados Unidos, conocido como el Telegrama Largo, fue enviado a las embajadas de Estados Unidos, a los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y a los líderes militares. El Telegrama Largo proporcionó una visión fuerte de las intenciones soviéticas. Nikolai Novikov escribió una respuesta a la posición de Kennan, ex embajador soviético en Estados Unidos. Número 11. Una guerra civil en Grecia proporcionó otro escenario para el enfrentamiento entre las superpotencias. En 1946, el Ejército Popular de Liberación Nacional y las fuerzas anticomunistas respaldadas por los británicos luchaban por el control de Grecia. Inicialmente, Gran Bretaña había asumido la responsabilidad de promover la reconstrucción de la posguerra en el Mediterráneo oriental, pero en 1947 los continuos problemas económicos hicieron que los británicos se retiraran tanto en Grecia como en Turquía. Número 12. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, alarmado por la debilidad británica y la posibilidad de expansión soviética en el Mediterráneo oriental, respondió con la doctrina Truman. La doctrina Truman en esencia decía que Estados Unidos proporcionaría ayuda financiera a los países que afirmaran estar amenazados por la expansión comunista. Si los soviéticos no eran detenidos en Grecia, Estados Unidos tendría que enfrentar la expansión del comunismo en todo el mundo libre. En marzo de 1947, a petición de Truman, el Congreso de Estados Unidos acordó proporcionar $400 millones en ayuda económica y militar en Grecia y Turquía. Número 13. La proclamación de la doctrina Truman estuvo seguida en junio de 1947 por el Programa Europeo de Recuperación, mejor conocido como el Plan Marshall, destinado a reconstruir la prosperidad y estabilidad. Este programa incluía $13,000 millones para la recuperación económica de la Europa devastada por la agitación económica. Sin embargo, el Plan Marshall no incluyó a la Unión Soviética, lo que aceleró la división de Europa en dos bloques de competencia. Número 14. Según el punto de vista soviético, el Plan Marshall tenía como objetivo construir un bloque de estados vinculados por las obligaciones con Estados Unidos y garantizar los préstamos estadounidenses a cambio de que los estados europeos renunciaran a su independencia económica y más tarde también a su independencia política. Número 15. En julio de 1947, George Kennan abogó por una política de contención contra los movimientos soviéticos más agresivos. Favoreció la aplicación de la contrafuerza. Después del bloqueo soviético de Berlín en 1948, la contención de la Unión Soviética se convirtió en una política estadounidense formal. Número 16. Los británicos, los franceses y los estadounidenses comenzaron gradualmente a fusionar sus zonas de forma económica y en febrero de 1948 estaban haciendo planes para la unificación de estas tres secciones occidentales de Alemania y la creación formal de un gobierno federal de Alemania del Este. Los soviéticos respondieron con un bloqueo de Berlín Occidental que no permitía que ni camiones ni trenes ingresaran a las tres zonas occidentales de Berlín. Los soviéticos esperaban asegurar el control económico de todo Berlín y obligar a las potencias occidentales a detener la creación de un estado separado de Alemania Occidental. Las potencias occidentales se enfrentaron a un dilema. La confrontación militar directa parecía peligrosa y nadie deseaba arriesgarse a la Tercera Guerra Mundial. Número 17. Los soviéticos, que tampoco querían la guerra, no interfirieron y finalmente levantaron el bloqueo en mayo de 1949.
El bloqueo de Berlín aumentó considerablemente las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética y provocó la separación de Alemania en dos estados. A finales de mayo se redactó una constitución para una República Federal de Alemania, Alemania Occidental, mientras que Konrad Adenauer fue elegido como el canciller alemán en septiembre de 1949. Un mes después se estableció la República Democrática Alemana en Alemania Oriental. Berlín siguió siendo una ciudad dividida y la fuente de mucha controversia. Número 18. La Unión Soviética también detonó su primera bomba atómica en 1949. En secreto, el gobierno de Estados Unidos solo descubrió que se había producido la explosión mediante el análisis de la lluvia radioactiva atmosférica. Número 19. La búsqueda de seguridad en la atmósfera incierta de la Guerra Fría también condujo a la formación de alianzas militares. La Organización del Tratado Atlántico del Norte, la OTAN, se formó en abril de 1949, cuando Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Portugal firmaron un tratado con Estados Unidos y Canadá. Unos años más tarde, Alemania Occidental, Grecia y Turquía se unieron a la OTAN. Todos los poderes acordaron proporcionar asistencia mutua si alguno de ellos era atacado. Número 20. Los estados de Europa del Este pronto siguieron su ejemplo. En 1949 formaron el Consejo de Asistencia Económica Mutua, CAME, para la cooperación económica. Después, en 1955, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania del Este, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética organizaron una alianza militar formal en el Pacto de Varsovia. Como había ocurrido tantas veces antes, Europa estaba dividida en sistemas de alianzas hostiles. Número 21. En 1949, la victoria de los comunistas chinos en la Guerra Civil China trajo un nuevo régimen comunista e intensificó los temores estadounidenses sobre la propagación del comunismo. Poco después, la Guerra de Corea convirtió la Guerra Fría en una lucha mundial, lo que finalmente llevó a un sistema de alianzas militares en todo el mundo. Número 22. La eliminación de Corea del control japonés fue uno de los objetivos declarados de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y en vísperas de la rendición japonesa en agosto de 1945, la Unión Soviética y Estados Unidos acordaron dividir el país en dos zonas de ocupación, separadas por el paralelo 38. Originalmente planearon celebrar elecciones nacionales después de la restauración de la paz para reunificar a Corea bajo un gobierno independiente. Pero a medida que las relaciones soviéticas se deterioraron, surgieron dos gobiernos separados en Corea, uno comunista en el norte, República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, y uno anticomunista en el sur, República de Corea o Corea del Sur. Número 23. Las tensiones entre los dos gobiernos se elevaron a lo largo de la línea divisoria, y el 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas de Kim invadieron Corea del Sur con la aparente aprobación de Stalin. Los estadounidenses, al ver esto como otro ejemplo más de agresión y expansión comunista, obtuvieron el apoyo de las Naciones Unidas e intervinieron enviando tropas estadounidenses para rechazar la invasión. Se derrotaba con rapidez a las tropas norteamericanas y surcoreanas. Número 24. Stalin siguió en detalle el avance de la guerra, enviando con regularidad consejos e instrucciones hasta el desembarco norteamericano en Incheon en septiembre de 1950, que cambió el sentido del conflicto en un perjuicio de los comunistas. Todo parecía indicar que Kim caería derrotado, ya que Stalin no tenía la menor intención de enviar tropas soviéticas. Número 25.
La petición de tropas a China fue rechazada, lo que sorprendió tanto a Stalin como a Kim. Stalin ordenó al líder coreano que se preparara para una guerra de guerrillas y evacuara a su gente hacia la Unión Soviética. Entonces los chinos cambiaron de parecer. En respuesta al belicoso anuncio del general Douglas MacArthur de redoble de tambores, lo que quiere decir uso de armas atómicas, y la amenaza que implicaba para China. Número 26. En 1951, la guerra había llegado a un empate, que solo se resolvería mediante la tregua alcanzada pocos meses después de la muerte de Stalin. Aunque Kim no logró conquistar el sur, los ejércitos de China y Corea del Norte, salidos apenas de sus propias revoluciones y con economías atrasadas, habían mantenido al ejército estadounidense a raya durante 3 años. Finalmente, cuando 3 años de luchas no llegaron a una victoria definitiva, finalmente se firmó un armisticio en 1953. Número 27. La invasión china también endureció las actitudes occidentales contra el nuevo gobierno chino y llevó al aislamiento de China de las principales potencias capitalistas durante 2 décadas. Como resultado, China se vio obligada a casi confiar por completo en la Unión Soviética, con la que firmó un pacto de amistad y cooperación a principios de 1950. Número 28. A la muerte de Stalin en 1953, la Unión Soviética tenía mucho de qué enorgullecerse en el escenario internacional. Desde la Segunda Guerra Mundial, ahora había un bloque socialista que incluía China, Corea del Norte, Vietnam y la mayor parte de Europa del Este. Estados Unidos, plenamente comprometido con impedir cualquier triunfo comunista, poseía recursos que la Unión Soviética no podía igualar. Número 29. En la Indochina francesa comenzó una lucha después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Partido Comunista de Indochina, liderado por Ho Chi Minh, formó una alianza multipartidista nacional llamada el Viet Minh y tomó el poder en el norte y centro de Vietnam. Cuando las negociaciones entre el gobierno de Ho Chi Minh y los franceses se derrumbaron, la guerra estalló en diciembre de 1946. Número 30. Lo que comenzó como una lucha anticolonial por parte del Frente de Viet Minh de Ho Chi Minh contra los franceses pronto se convirtió en la próxima lucha de la Guerra Fría, ya que tanto Estados Unidos como el nuevo gobierno comunista en China comenzaron a intervenir en el conflicto a principios de la década de 1950. China comenzó a proporcionar asistencia militar al Viet Minh para proteger sus fronteras de las fuerzas hostiles. Los estadounidenses apoyaron a los franceses, pero presionaron al gobierno francés para que se preparara para una eventual transición a un gobierno no comunista en Vietnam. Número 31. En la Conferencia de Ginebra de 1954, con el público francés cansado de luchar en la Guerra Sucia en Indochina, los franceses establecieron un acuerdo de paz con el Viet Minh de Ho Chi Minh. Vietnam se dividió temporalmente en una mitad comunista del norte, conocida como la República Democrática de Vietnam, y una república del sur no comunista, con sede en Saigón, conocida finalmente como la República de Vietnam. Las elecciones se realizarían en 2 años para crear un gobierno unificado. También en la conferencia, la limitación del armamento nuclear se convirtió en una parte fundamental de la diplomacia soviética, preocupación compartida por Eisenhower y la mayoría de los líderes occidentales. Número 32. Las continuas crisis de la Guerra Fría, con poderosas reacciones en contra, empujaban a ambas partes tanto en Estados hacia Unidos algún tipo como de de la acuerdo URSS, sobre que armas empujaban nucleares. a ambas partes. Finalmente, había todo algún ello tipo de llevaría al acuerdo Tratado de sobre Prohibición de armas Pruebas Nucleares, finalmente, que todo puso ello fin llevaría a las pruebas atmosféricas y subterráneas de armas nucleares. Número 33. A mediados de la década de 1950, el gobierno del presidente Dwight Eisenhower adoptó una política de represalias masivas.
Mientras tanto, las alianzas militares estadounidenses se extendieron por todo el mundo. Eisenhower afirmó que la libertad que apreciamos y defendemos en Europa y en las Américas no era diferente a la libertad que está en peligro en Asia. La Organización del Tratado Central de Gran Bretaña, Irán, Irak, Pakistán, Turquía y Estados Unidos trataba de evitar que la Unión Soviética se expandiera a expensas de sus vecinos del sur. Además, Australia, Gran Bretaña, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Estados Unidos formaron la Organización del Tratado del Sudeste Asiático. A mediados de la década de 1950, los Estados Unidos estaban aliados militarmente con 42 estados en todo el mundo. Número 34. La muerte de Stalin hizo que algunas personas en Occidente pensaran que el nuevo liderazgo soviético podría adoptar políticas más flexibles, pero este optimismo resultó prematuro. Una cumbre en Ginebra en 1955 entre el presidente Eisenhower y Nikolai Bulganin, entonces líder del gobierno soviético, no produjo beneficios reales. Un año después, todas las conversaciones sobre el rapprochement o bien acercamiento entre Oriente y Occidente cesaron temporalmente cuando la Unión Soviética utilizó sus fuerzas armadas para aplastar el intento de Hungría de afirmar su independencia del control soviético. Número 35. Una crisis en Berlín también aumentó la tensión a finales de los años 50. En agosto de 1957, la Unión Soviética lanzó su primer misil balístico intercontinental y poco después el Sputnik 1, el primer satélite espacial. Con esto se dio inicio a la carrera espacial que terminó con el alunizaje en 1969 por parte de Estados Unidos. Número 36. En noviembre de 1958, Khrushchev anunció que, a menos que Occidente retirara sus fuerzas de Berlín Occidental en un plazo de 6 meses, entregaría el control de las rutas de acceso de Berlín a los alemanes orientales. Al no estar dispuestos a aceptar un ultimátum que habría abandonado a Berlín Occidental a los comunistas, Eisenhower y Occidente se mantuvieron firmes y Khrushchev finalmente dio marcha atrás. Número 37. La crisis se reavivó cuando John F. Kennedy se convirtió en el presidente estadounidense. Durante una cumbre en Viena en julio de 1961, Khrushchev amenazó a Kennedy con otro ultimátum de 6 meses sobre Berlín Occidental. Kennedy dejó Viena convencido de la necesidad de tratar con firmeza con la Unión Soviética, y Khrushchev se vio obligado una vez más a retirarse. Número 38. En 1961 se presentó una nueva opción. Walter Ulbricht pidió desde Alemania ayuda urgente a Khrushchev a causa de otra crisis económica más, que provocó un gran incremento de la emigración del este. Ulbricht sugirió que cerraran la frontera y Khrushchev propuso levantar un muro en torno a Berlín Occidental. El resultado fue el Muro de Berlín, construido al amanecer del 13 de agosto de 1961. El Muro de Berlín se convirtió en un poderoso símbolo de una Europa dividida. Khrushchev, determinado a lograr cierto éxito en política exterior, pronto se embarcó a un lugar más peligroso: Cuba. Número 39. Los asuntos europeos habían sido el centro de la atención soviética durante la mayor parte del tiempo desde 1945. Pero, con el paso de los años, China y lo que llegó a llamarse el Tercer Mundo englobaba a la inmensa mayoría del planeta, que era aún parte de algún imperio europeo o estaba bajo el dominio de Estados Unidos. Fue en él donde la Unión Soviética logró desafiar progresivamente a Occidente con una creciente influencia hasta la década de 1970. Los soviéticos habían asumido que, antes o después, encontrarían aliados en el mundo colonial. Número 40.
El primer país del tercer mundo que se ganó el favor de la Unión Soviética fue el Egipto de Nasser en 1955, hito de la primera entrada importante de URSS en el Oriente Medio. Tras cierto debate entre los líderes, Khrushchev acordó suministrar a Nasser tanques y aviones. Número 41. A partir de 1956, las relaciones con todos los hermanos socialistas fueron complicándose cada vez más. A Mao Zedong no le había gustado el discurso secreto de Khrushchev. Proclamó más adelante que Stalin había sido un 70% bueno y un 30% malo. El gran salto adelante, reflejo de la radicalización de la política china, con la creación de gigantescas comunas en vez de granjas colectivas al estilo soviético y la promoción de pequeños altos hornos para hacer acero. La ruptura final con China se produjo con la crisis de los misiles cubanos de 1962, porque Mao interpretó la solución a la crisis como una rendición ante Estados Unidos. Número 42. Khrushchev siguió esforzándose por potenciar el entendimiento, esfuerzo simbolizado por su viaje a Estados Unidos en 1959. Entonces, en 1960, la Defensa Aérea Soviética detectó a un avión espía U-2 sobre Sverdlovsk y lo derribó, poniendo fin a toda esperanza de conversaciones sobre el control de armas o el alivio de tensiones, al menos temporalmente. Número 43. La Revolución Cubana de 1949 tuvo una tibia acogida en Moscú. Fidel Castro no era miembro del Partido Comunista Cubano, que de hecho se había opuesto a su movimiento hasta el último minuto. La orientación de Castro, con todo, era contraria a la dominación estadounidense y favorable al socialismo. Las muchas intervenciones de Estados Unidos contra Cuba, la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, operaciones encubiertas y las palabras amenazadoras del Congreso estadounidense convencieron a los soviets de que deberían prestarles apoyo. Número 44. Al año siguiente, en 1962, la Unión Soviética decidió colocar misiles nucleares en Cuba. Estados Unidos no estaba preparado para permitir que las armas nucleares estuvieran tan cerca del continente americano, a pesar de que habían colocado armas nucleares en Turquía, al alcance de la Unión Soviética. Khrushchev se apresuró a señalar que sus cohetes están en Turquía, están preocupados por Cuba, porque está a 90 millas de la costa americana, pero Turquía está a nuestro lado. Cuando la inteligencia de Estados Unidos descubrió que una flota soviética que transportaba misiles se dirigía a Cuba, el presidente Kennedy decidió bloquear a Cuba e impedir que la flota llegara a su destino. Este enfoque del problema tuvo el beneficio de demorar la confrontación y dar tiempo a las dos partes para encontrar una solución pacífica. Khrushchev acordó dar marcha atrás a la flota si Kennedy se comprometía a no invadir Cuba. Número 45. La crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo terriblemente cerca de la guerra nuclear. De hecho, en 1962, un oficial soviético de alto rango reveló que se habrían utilizado cohetes de corto alcance armados con dispositivos nucleares contra las tropas estadounidenses si Estados Unidos hubiera invadido Cuba, una opción que el presidente Kennedy afortunadamente había rechazado. Número 46. En 1963 se instaló un sistema de comunicación de línea directa entre Moscú y Washington para acelerar la comunicación entre las dos superpotencias en tiempos de crisis. En el mismo año, las dos superpotencias acordaron prohibir los ensayos nucleares en la atmósfera, un paso que sirvió para disminuir las tensiones entre las dos naciones. Número 47. El proceso de descolonización también se vio envuelto en la política de la Guerra Fría. A medida que surgían naciones independientes en Asia y África, con frecuencia se encontraban atrapadas en la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Número 48.
La Segunda Guerra de Vietnam fue el resultado de la percepción estadounidense de que necesitaba evitar que el comunismo se expandiera, mientras que Ho Chi Minh vio la lucha entre el norte y el sur como un intento de derrocar a los amos coloniales occidentales y lograr la autodeterminación para el pueblo vietnamita. Número 49. Aunque nadie lo supiera entonces, la victoria de los vietnamitas fue el último éxito comunista. Los esfuerzos del Che Guevara no consiguieron despertar ninguna revolución en Latinoamérica y el reformista moderado Salvador Allende fue derribado en un golpe de Estado que la mayoría de sus contemporáneos creía propiciados por la CIA. Número 50. En la Unión Soviética aún se pensaba en un mundo de revoluciones y construcción del socialismo, por mucho su orientación táctica significara que las revoluciones en el extranjero rara vez fueran prioritarias. Su último movimiento en esta lucha habría de ser fatal, la entrada a Afganistán. El liderazgo soviético se tomó en serio al gobierno afgano, como una forma de comunismo que se movía en una sociedad basada en el modelo soviético y veía el desafío al régimen como una revuelta patrocinada por Estados Unidos, una vez más. Esto último era cierto, ya que la CIA había empezado a ayudar a los grupos rebeldes a mediados de 1979, en parte con la esperanza de que los soviéticos se vieran obligados a intervenir. Para empeorar las cosas, los soviéticos temían que los líderes afganos se pusieran del lado de Estados Unidos o de China. Así, el 27 de diciembre de 1978, las tropas soviéticas tomaron Kabul, instaurando un gobierno más leal y comenzaron la invasión. En Estados Unidos equipó a los rebeldes a través de Pakistán, sentando así la base del extremismo islámico. Número 51. Muchas naciones nuevas intentaron mantenerse neutrales durante la Guerra Fría. Por ejemplo, bajo el liderazgo de Jawaharlal Nehru, India adoptó una postura neutral durante la Guerra Fría y buscó proporcionar liderazgo a todas las naciones recién independizadas en Asia y África. La neutralidad de la India la puso en desacuerdo con Estados Unidos, que durante la década de 1950 intentaba movilizar a todas las naciones contra lo que consideraba la amenaza del comunismo internacional. Número 52. Las nuevas naciones les resultó difícil permanecer desalineadas. En Indonesia, por ejemplo, que logró su independencia de los holandeses en 1949, el presidente Sukarno, que desconfiaba mucho de Occidente, nacionalizó las empresas de propiedad extranjera y buscó ayuda económica de China y la Unión Soviética, mientras dependía de la ayuda interna del Partido Comunista Indonesio. El ejército y los musulmanes conservadores se resistieron ante la creciente dependencia de Sukarno de los comunistas. Lo derrocaron en 1965 y establecieron un gobierno militar bajo el general Suharto, quien rápidamente restableció las buenas relaciones con Occidente. Número 53. La Guerra Fría también afectó a la causa del socialismo. Los partidos socialistas se habían formado originalmente a finales del siglo XIX como partidos marxistas y su identificación con los partidos comunistas en coaliciones de posguerra les costó caro. A finales de la década de 1950, muchos partidos socialistas en el continente percibieron la necesidad de eliminar su antiguo énfasis doctrinal en la lucha de clases y comenzaron a existir justicia social y libertad. Aunque defendían la planificación económica y social, ya no exigían la eliminación del sistema capitalista. Número 54. El deporte se convirtió en una gran manifestación política, así como un gran negocio. Número 55. Cuando los soviéticos entraron a la competencia olímpica en 1952, los Juegos Olímpicos comenzaron a asumir las implicaciones de la Guerra Fría y se conocieron como la Guerra sin armas.
Los soviéticos vieron los Juegos Olímpicos como una manera de estimular el espíritu nacionalista, así como promover el sistema comunista como el mejor camino para el progreso social. Los soviéticos lideraron los Juegos Olímpicos en términos de medallas totales ganadas entre 1956 y 1988. Número 56. La naturaleza política de los Juegos también se expresó en otras maneras. En 1956, 6 naciones se retiraron de los Juegos para protestar por el aplastamiento soviético del levantamiento húngaro. En 1972, 27 naciones africanas amenazaron con retirarse de los Juegos Olímpicos de Múnich debido al apartheid en Sudáfrica. También en los Juegos de Múnich, el grupo terrorista palestino Septiembre Negro secuestró a 11 atletas israelíes como rehenes, todos los cuales murieron en un enfrentamiento en un aeropuerto. Estados Unidos lideró un boicot de los Juegos de Moscú de 1980 para protestar por la invasión soviética de Afganistán, y los soviéticos respondieron boicotando los Juegos de Los Ángeles en 1984. Número 57. Para 1980 se estaba haciendo evidente para un pequeño número de reformistas del Partido Comunista que la Unión Soviética estaba seriamente enferma, cuando uno de estos jóvenes reformistas, Mikhail Gorbachev, fue elegido como secretario del partido en marzo de 1985. Comenzó una nueva era para la Unión Soviética. Número 58. Finalmente, en la noche del 9 de noviembre de 1989 fue derribado el muro de Berlín, que era el principal símbolo del mundo bipolar de la época, en el que dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, eran los polos de influencia. Su caída posibilitó la reunificación de Alemania y representó el final de la Guerra Fría e inclusive de la misma Unión Soviética. Número 59. El 19 de agosto de 1991, un grupo de líderes soviéticos que se oponían a la reforma arrestaron a Mikhail Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética, e intentaron tomar el control del gobierno. Cientos de miles de rusos, liderados por Boris Yeltsin, se lanzaron a las calles de Moscú y Leningrado para resistir el intento de golpe. Algunas unidades del ejército enviadas para hacer cumplir los deseos de los rebeldes desertaron al lado de Yeltsin y en unos días los rebeldes se vieron obligados a rendirse. Este intento fallido de tomar el poder tuvo resultados inesperados, ya que Rusia y muchas otras repúblicas soviéticas declararon su independencia. Número 60. Para el fin de 1991, la Unión Soviética, uno de los imperios más grandes en la historia del mundo, había llegado a su fin y había comenzado una nueva era de cooperación entre los estados sucesores en la antigua Unión Soviética y las naciones de Occidente, mientras el mundo se adaptaba a la transformación de la Guerra Fría, a la sensibilidad posterior al conflicto entre las dos superpotencias. Otros cambios moldearon la perspectiva occidental. El rostro demográfico de los países europeos cambió a medida que un número masivo de inmigrantes crearon poblaciones con mayor diversidad étnica. Las nuevas corrientes artísticas e intelectuales, el continuo avance de la ciencia y la tecnología, el surgimiento de una era digital, así como el auge del movimiento de liberación de las mujeres, hablaban de un mundo vibrante y en constante cambio.